Mire nada más, bravo, mi querido Doc Frisby, un honor de verdad para nosotros cada participación suya y de verdad un honor el tenerlo aquí en vivo y en directo. Ya por tercera vez estaba yo recordando hoy en la mañana, mi Doc. Sí. Ya estuviste allá en el estudio inicialmente, ahora sí que se ha mantenido aquí. Han ido viendo. Hemos ido involucionando. ¿Cómo se va? De aquel estudio impresionante allá que teníamos donde iniciamos, luego allá y luego acá y esperemos que así siga, doctor, y que de aquí rebotemos para arriba, ¿no? Muy bien, ojalá que sí. Ojalá de verdad muy honrado, Doc. Sí. Qué gusto y de verdad gracias, agradecerte aquí personalmente todo este apoyo que nos das con tu conocimiento, porque tú le aportas calidad, le aportas desde luego a nuestro contenido, claro, con tus participaciones cada semana, y realmente para nosotros eso es un honor, querido Doc. A ver, ya está tu micro, decía que se escuchaba lejos. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Ya está, mi querido. Adelante, doctor. Pues hay muchos temas y te tenían aquí preparados. Te decía Paquito esto del tamiz que tratabas la pasada semana. No sé si alcanzaste a ver su sí, lo venía leyendo aquí en el Uber, que por eso es que llegué un poquito tarde, porque el tráfico aquí es terrible. Sí, la zona. Yo estoy hasta la colonia del Valle, ahí es donde vive mi hermano. Ajá. Entonces, esto del tamiz, lo importante del tamiz es, se tiene que hacer a esa etapa de la vida, en los primeros 3 meses, porque si no se diagnostican muchas de las enfermedades, habitualmente son enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinológicas. Esas enfermedades se relacionan con un deterioro de la capacidad mental. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los pacientes con hipotiroidismo, que no les funciona bien la glándula tiroides. Esos pacientes van a tener un retraso mental muy importante, y ese nivel de retraso mental es irreversible. Entonces, si no se identifica en los 3 primeros meses, si se identifica a los 2 o 3 años, pues sí se van a dar cuenta que el niño tiene un problema genético relacionado con una deficiencia de la tiroides, pero ya el niño tiene un retraso mental severo, irreversible y muy profundo. ¿Y si se puede hacer algo con el tamiz? O sea, sí, claro, si se detecta que es hipotiroide, se le empieza a dar medicamentos de tiroides, como a un adulto, que se le pueden dar tiroides desecada. O sea, hay una forma de medicamento que lo que hacen es que toman tiroides de animales o de otras especies, lo secan y se ponen pastillas y se lo toman, o se les puede dar levotiroxina, que es lo que más se utiliza para el tratamiento de la hipotiroidismo. Esa es la diferencia entre hacerlo a tiempo. Y la otra es que hay enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades que se diagnostican en el tamiz neonatal, que son enfermedades metabólicas muy serias, y entonces empiezan a causar un depósito de sustancias en el cerebro, o se crean unas como sustancias que se llaman depósitos de amiloide o glucogenosis. En fin, son enfermedades muy raras que generalmente están relacionadas con un deterioro, y es por eso la urgencia de hacer el tamiz, porque si no se detecta a tiempo, el deterioro que tienen los bebés puede ser algo que los marque por el resto de su vida, o se pueden morir. Claro, entonces esto es lo ideal, entonces hasta las 6 semanas nos decías, ¿verdad? De preferencia sí, tiene que ser hasta 6 semanas, no más tarde de ahí, porque puede haber un daño ya irreversible en los bebés, ¿no? Ahora, estábamos también tratando, ayer les decía yo, de esto del brote de sarampión, que ha venido evolucionando con nuevos casos, y obviamente esta situación tiende a agravarse. Nos decías porque pues esto se fortalece en justamente las personas que no están inmunizadas. Decíamos, el brote está en la comunidad ultraortodoxa allá en Nueva York. Ellos se ponen básicamente porque dicen que la vacuna tiene compuestos ADN pues de cerdo o de mono, dicen ellos, ¿no? Entonces que eso lo que sucede es que, hay un profundo nivel de ignorancia en esa conversación. Son conversaciones que son muy difíciles de sostener, porque cuando esas conversaciones se quieren tener a nivel científico, en la otra parte no hay argumentos, y en la parte de acá hay mucha pasión. Y entonces, si tú quieres discutir con alguien que es apasionado, que no tiene un sustento racional, pues el destino de esa conversación es el conflicto. Sí, pues sí. Entonces, el problema que está sucediendo ahorita es que toda esta gente, si solamente ellos se infectaran y ellos se murieran, estaría sensacional, porque ellos están teniendo un proceso de selección natural, ellos deciden no vacunarse, y pues está bien, ellos deciden asumir el riesgo. El problema está en que cuando el virus de sarampión entra al cuerpo,
se modifica genéticamente porque se está exponiendo a un contexto hostil con una serie de personas que están vacunadas y que no pueden ser infectadas. Entonces el virus quiere sobrevivir, entonces se va a modificar genéticamente y entonces las personas le están dando la oportunidad al virus que dentro de su organismo se pueda modificar, pueda adaptarse al entorno y entonces se pueda volver más virulento, que se necesite una concentración más pequeña de virus para causar enfermedad, porque no es lo mismo. Yo estoy seguro que todos aquí nos hemos infectado de sarampión, pero no nos hemos enfermado, porque hay algo que se llama el espectro de la historia natural de la enfermedad. Entonces todos nos infectamos y cuando cruzamos una línea en este parámetro de la historia natural de la enfermedad, cruzamos la línea, entonces ahí ya tenemos la enfermedad clínica y empezamos a tener síntomas y todo esto. Y desde cuando nos infectamos a que empezamos a tener síntomas es lo que se llama el periodo de latencia. Por eso si nosotros nos infectamos, vamos a poner una enfermedad infecciosa típica. Cuando una persona le da sífilis, tiene la relación sexual con la persona que le transmite la sífilis o la gonorrea y tiene un periodo de incubación de 14 días, 21 días en ocasiones. Entonces no es porque haya tenido una relación con alguien en los últimos 2 o 3 días, no, ya está infectado desde aquí, pero aún no ha llegado a tener el punto de signos y síntomas. Entonces en la historia natural de la enfermedad tenemos eso. Entonces ahí empieza la enfermedad primaria, luego está la enfermedad secundaria, la terciaria y muchas... Eres, perdón, un agente contagioso, ¿no? Ahí ya en ese claro, en esa parte ya eres una persona contagiosa y ahí dentro de esa historia natural de la enfermedad es un panorama, es un esquema muy interesante de analizar. Muchas de estas enfermedades tienen por sí mismas la curación espontánea. El 70% de las enfermedades que tenemos los seres humanos se curan, se controlan con nuestro sistema inmunológico y lo único que hacemos es controlar los síntomas o irlas manejando. Solamente alrededor del 20% de las enfermedades tienen como destino final en la historia natural de la enfermedad la muerte. O sea, si no haces nada, por ejemplo, si a mí me llega un paciente con apendicitis al hospital y yo lo someto a la observación de la historia natural de la enfermedad, ese paciente se le va a romper el apéndice, le va a dar una sepsis intraabdominal, le va a dar una sepsis generalizada, le va a dar una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, falla orgánica múltiple y se va a morir. Eso es lo que le va a pasar si no lo trato. Entonces, por ejemplo, esos pacientes que dicen es que yo tuve apendicitis y me curé, eso no existe. Lo más seguro que pasó ahí es que le diagnosticaron una apendicitis no teniendo apendicitis, o sea, lo que tuvo es una indigestión o hasta como dicen en el rancho, hasta un gas atorado, pero sí. pero no tenía apendicitis. Entonces, claro, eso se llama la historia natural de la enfermedad. Y entiendo que el sarampión es muy contagioso, ¿no? Muy de fácil contagio, ¿no? Lo que se está advirtiendo por parte de las autoridades. Es mucho más contagioso que las enfermedades que nos... Es contagioso como la gripa. Es tan contagioso como la gripa. El problema es que nosotros no podemos tener estadísticas, casuísticas por el número de casos. Lo que podemos tener son estimaciones, porque como lo que el otro día les mandaba en un mensaje, hay muestras que son representativas. ¿Por qué no podemos saber los casos exactos de una casuística real? Porque no sabemos cuántos pacientes se enfermarían de sarampión, porque la mayoría están vacunados. Entonces nunca vamos a saber si se infectaron, porque como nunca se enfermaron, pues no nos vamos a dar cuenta. ¿En dónde nos estamos dando cuenta? En ese pequeño universo de gente ultra naturistas, veganos, amantes de árboles y todo esto, todo ese grupo de personas, ellos están sirviendo como una muestra para ver qué tan contagioso es el virus. El problema está en que habitualmente estas personas de las que estamos hablando tienen un estilo de vida que favorece mucho el hacinamiento. Ellos son personas que están muy cerca y entonces muchos de ellos no utilizan jabones, por ejemplo, porque como contienen sustancias y pigmentos y colorantes de todas estas cosas, entonces tampoco utilizan jabones, entonces solamente se limpian con hierbas y cosas. Aquí en México existe una hierba con la que la gente lava su ropa y todo esto, que es espumosa. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hay una hierba
si la gente sabe cómo se llama, creo que le dicen shishi o alguna cosa así, que hace espuma, y entonces con eso lava la gente en los pueblos su ropa. Bueno, pues igual esta gente, entonces sus condiciones de higiene favorecen la transmisión de enfermedades también. No utilizan papel de baño, en fin, se limpian con hojas de árboles, entonces obviamente pues no tienen una higiene, en fin, hay gente que es muy radical, y obviamente esa gente pues se está acercando a los niveles primitivos de transmisión de las enfermedades. El movimiento antivacunas, creado a partir de un documento de un investigador falso. Dijo que el tipo está en la cárcel, como ya les he dicho muchas veces, que causaba autismo, ¿no? Ya, o sea, el cuate está en la cárcel y con todo, hay mucha gente que sigue en esas, doctor. Pues sí, porque hay gente que le gusta llevar la contra. Sondeos de reporteros, oye, usted, no, yo prefiero que me dé el sarampión y ya, o que hay comunidades donde llevan a infectarse a los niños para que les dé la enfermedad. Yo creo que esa es gente muy ignorante. Sí, es gente muy ignorante. ¿Puede llevar a la muerte el sarampión? Claro. El sarampión se puede complicar con una meningitis viral. Cuando el sarampión se puede meter al sistema nervioso central, entonces ya causa meningitis viral, y a partir de ahí se puede presentar cualquier otro tipo de complicación. También existen la complicación más frecuente del sarampión son las neumonías, las bronconeumonías. Entonces, obviamente una infección tan fuerte como el sarampión distrae el sistema inmunológico, entonces eso favorece que bacterias que probablemente estuvieran ahí empiecen a crecer, entonces hay sobreinfecciones. Habitualmente los niños o los adultos que se mueren por una infección, se mueren por una infección múltiple con un organismo predominante. Por ejemplo, si es en un hospital, son pacientes que tienen salmonela o que tienen algún proteus o algún tipo de bacteria que es altamente resistente a las infecciones, que es la bacteria predominante, y se empiezan a agregar otras, porque como el paciente empieza a perder su capacidad de defenderse, entra en un estado de inmunodeficiencia, y entonces... Un efecto dominó. Exactamente, digamos, ¿no? exactamente. Sí, pero como te digo, lo triste de esto es que no solamente la gente, por ejemplo, si un niño está infectado de sarampión y va a la escuela con otros niños, él va a estar durante 7 a 10 días antes de que le empiecen las ronchitas y la fiebre y los picos febriles y las manchitas adentro de la boca y todo esto. Él va a tener 7 a 10 días para infectar al resto de los niños que están en ese salón. Entonces ese es el verdadero problema, que ese niño no es el único, sino que él potencialmente puede infectar a otros niños. Y cuando... más o menos como el 20% de los pacientes que tienen una vacuna para una enfermedad, cuando se exponen y se infectan a una bacteria o un virus, les da la enfermedad para la que están vacunados, pero en un tamaño muy pequeño. O sea, les puede dar la enfermedad porque tienen un sistema inmunológico, pero puede ser que ese virus pueda tener una variante genética ya, y entonces la infección es no como es todo el espectro de la enfermedad, pero sí les da, por decirlo así, no existe el término, pero un mini sarampión o una mini infección. Entonces pueden tener una pequeña enfermedad, pero no se compara como tener un sarampión. O sea, le pueden salir 4 o 5 ronchitas en el cuerpo, unos picos febriles no tan altos, y se cura en 4 o 5 días. Pero tenía la vacuna, y por eso es que no se enfermó tan grave. Claro, sí, porque es un riesgo enorme llevar, entonces, como estaba yo viendo informaciones, que llevan a los niños para que se infecten, ¿no? Te repito, eso es ignorancia. Es como los papás que llevaban a sus hijos a que se expusieran a la actividad sexual con trabajadoras sexuales para que aprendieran. O sea, es tan estúpido y tan absurdo como eso. O sea, no tiene una justificación, no tiene un punto de partida racional. Claro, ahora se están haciendo recomendaciones para vacunarse, por eso yo le preguntaba ahorita al doctor en el corte, ¿es necesario volverse a vacunar si ya te dio sarampión o si ya te la pusiste de pequeño la vacuna? No se necesita un refuerzo. No, porque como les explicaba, las vacunas lo que hacen, voy a tratar de hacerlo esquemático, toman el virus, lo fragmentan, y entonces algunos fragmentos que son característicos de esa familia viral, vamos a decir, la pared superior de la estructura de la cápsula viral es general en todos los subtipos de ese virus, entonces eso se toma y se mete en la vacuna. Entonces esos fragmentos del virus son los que le infectan al paciente o al niño.
Entonces, cuando se mete un sistema, un órgano, un ente vivo que tiene esas dos estructuras, las reconoce. Vamos a utilizar el ejemplo como un coche. Si llega un coche que tuviera los faros de redondos como los tienen los Mercedes, vamos a decir, entonces siempre que veamos un coche que tiene los faros redondos como Mercedes, nuestro sistema inmunológico los va a reconocer. Eso no significa que nos infectaron. Antes existían vacunas que se llamaban vacunas de virus vivos atenuados, es decir, era una concentración pequeña de virus con muy poca capacidad viral, y entonces eso se le inoculaba al paciente, pero esas vacunas estaban relacionadas con un poco más de complicaciones porque había pacientes que tenían un sistema inmunológico débil y podían desarrollar una enfermedad a partir de virus, aunque fueran atenuados. Entonces ahora lo que se hace es se ponen fragmentos virales para que los pacientes no se puedan, o sea, no hay manera de que la gente diga es que cuando me pongo la vacuna siempre me da la enfermedad. Pues yo no sé de qué enfermedad estás hablando porque no te inyectaron ningún virus. O sea, te inyectaron fragmentos de virus. Probablemente de lo que se está quejando la gente es de la reacción inmunológica que tiene, porque cuando el cuerpo identifica que hay una sustancia extraña, un ente extraño, genera una reacción inmunológica y esto hace que la persona se defienda. Entonces le da un poquito de fiebre, escalofríos, cansancio, ataque al estado general, pero no es la enfermedad, o sea, es la respuesta del sistema inmunológico. Sí, y decíamos... entonces, más allá de esto que se argumenta en contra de las vacunas, la mejor prueba, por ejemplo, es nuestro sistema de salud, donde se han erradicado estas enfermedades, decía el sarampión hace 23 años, la polio, ¿no? Tan terrible que era, y entonces cualquier, efecto, cualquier cosa que pudieran argumentarse en contra de las vacunas, creo que el beneficio está aprobado y comprobado, pues es mucho mayor, ¿no, doctor? Ese es el nivel de razonamiento que debemos tener cuando practicamos medicina y cuando utilizamos el método científico. Siempre va a haber riesgos potenciales y beneficios potenciales. Y nosotros lo que tenemos que hacer tenemos dos opciones. Hacer la intervención puede ser prescribir un medicamento, hacer una cirugía, dar una terapia, en fin, esa es la intervención, o no hacerla. Y entonces tenemos que decir, bueno, si yo voy a hacer la intervención en el paciente, si le voy a mandar la medicina, si le voy a dar la vacuna, ¿cuáles son los riesgos potenciales, los beneficios potenciales y cuál es el que gana? Si lo hago o si no lo hago. A veces no hacer algo tiene, por ejemplo, las enfermedades virales, que son las más frecuentes, que son coronavirus, rinovirus, enterovirus, que son enfermedades de gripa que se van a quitar solitos de 5 a 7 días, los riesgos potenciales de prescribir antibióticos son altísimos y los beneficios potenciales son prácticamente inexistentes. Entonces, por eso es que no debemos prescribir antibióticos en enfermedades de vías aéreas superiores virales. Entonces, ese es el tipo de análisis que hacemos. Si hago la intervención o si no la hago, cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales. Como pueden ver, no hay siempre o nunca, o todo o nada. Siempre hay riesgos, claro, siempre hay beneficios, pero tenemos que hacer, ese es realmente el trabajo de quien está dando atención a un paciente, analizar las opciones que tenemos para tratar a ese paciente con base en un buen diagnóstico y cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales. Esa es la manera en la que tenemos que estar pensando todo el tiempo y finalmente le tenemos que dar las alternativas al paciente porque el paciente tiene derecho a decidir. Así es, doctor. No, pues digo, está entonces ahí claro lo que es el beneficio mayor, ponderar el beneficio por sobre cualquier otra creencia. Lo malo es que también ahora a través igualmente de las redes sociales, ¿no?, se difunden todas estas creencias y entonces viene a producirse este tipo de situaciones. Lo acabamos de comentar con la pandemia que puede ocurrir en cualquier momento con el tema de la influenza, ¿no? Y viene este tema del sarampión a reforzar justamente lo que aquí hemos venido diciendo con el doctor, que te cito cuando damos estas informaciones, la importancia justamente de estar prevenidos en la mayor parte posible contra este tipo de contingencias de salud pública, ¿no? Porque aquí ya se están aplicando medidas de autoridad rígidas, las multas de $1,000, ¿no? Allá en Nueva York, y están bajas, ¿no? Y están bajas las multas. Ahorita en el trabajo que hago, me han visto que hago trabajo voluntario como guardabosques allá. Hay una nueva regulación este año porque empezamos a tener un problema con la gente que paseaba sus perros y no los llevaba con correa.
Entonces había muchos perros que pues corrían y causaban accidentes de tránsito porque se cruzaban la calle, o perros que se peleaban entre ellos, o perros que atacaban a la gente porque pues le olieron algo que no le gustó, en fin. Entonces ahora lo que se está haciendo ahí en donde vivo, en la ciudad de Arvada, la multa, si llevas a tu perro sin correa, yo no puedo hacer multas porque yo no soy oficial de la policía, pero yo le hablo a alguien que se llama control de animales o animal control, y les doy las características de la gente. ¿Sabes qué? Es un cuate que lleva un saco azul con una corbata así y tal, y lleva a su perro y lo lleva sin correa, y va caminando por tal calle. Entonces llega la patrulla de animal control y le da un citatorio con el juez para que vaya a ver al juez al juzgado de Arvada, y la multa es de $2,600. La primera. La segunda multa, si lo vuelven a pescar paseando su perro sin correa, son $2,600 y 180 días de cárcel. Ándale. Y pasas a tener antecedentes criminales. Si tenías antecedentes criminales en Estados Unidos, prácticamente te bloquea cualquier oportunidad de trabajo. Entonces, es terrible. Pero, entonces, a mí por eso te digo que se me hace poco que les pongan una multa de $1,000 a alguien que no vacunó a su hijo, que se enfermó y que potencialmente va a infectar a los niños, porque si un niño tiene sarampión y le da neumonía y se va al hospital, los costos de hospitalización de ese niño son de $4,000 o $5,000 diarios, y eso lo va a absorber el sistema de salud. Claro. Entonces todo ese dinero se lo deberían cobrar a los naturalistas conservadores, amantes de el oxígeno puro y el agua orgánica, a esos cuates se los deberían cobrar. Entonces hay cuestiones de salud que sí, yo estoy de acuerdo. Hay medicinas que las han tenido que retirar del mercado, han tenido efectos secundarios terribles, en fin, ya cuando pasan a la etapa de la utilización clínica. Pero las vacunas es probablemente, si no el más importante descubrimiento de la medicina después de los antibióticos. Yo creo que entre los antibióticos y las vacunas, yo creo que entre esos dos están uno de los mayores logros de intervención de la medicina, porque el otro logro de la medicina tan grande es el cambio de estilo de vida. Ya entendimos que estar gordo no es sano, que fumar no es sano, que tener muchas mujeres no es sano, que beber alcohol en exceso no es sano. Todo eso pero eso es de no hacer, eso es medicina preventiva. Pero las vacunas es una intervención y la utilización de antibióticos es una intervención. Entonces, los beneficios potenciales de dar antibióticos cuando están indicados o de dar vacunas son inmensos, y los riesgos potenciales son chiquititos. Entonces, la gripe española, ¿no? Y en el 1912, si no me equivoco, que mató fue una influenza de personas. Fue una influencia H1N1. Sí. Fue una influenza, la que tenemos hoy. No existía la vacuna, pues ¿cuántos murieron? No existía la vacuna, y además el estatus de salud de la mayoría de las personas era muy pobre. En esos años, la expectativa de vida, una persona de 40 años era un viejo. Sí. Ahorita un tipo de mi edad de 54 años, pues es un tipo, digo, yo no tengo ninguna enfermedad crónica, tenemos toda la vitalidad, ¿no? Claro. A menos que Dios decida jalarnos las patas, pero sí. Sí, es otra cosa. Pero una persona de 54 años es una persona joven, ¿no? Sí, entonces, pues ahí está. Entonces, cerrando este tema del sarampión, aquí en México no tenemos de qué preocuparnos, digo, los que estamos vacunados o los que ya lo padecimos. Así es. Puede viajar con confianza, ir a Nueva York, ¿no? Así es. Y andar, si le gusta, no, es espantoso. A mí no me gusta. No le gusta. No, a mí. Yo por eso vivo en las montañas, porque a mí los lugares con mucha gente me gustan tanto como tragar lumbre. O sea, no, a mí. Híjole, no. Entonces aquí las de padecer cuando vengo aquí, veo a gente muy querida, pero la verdad es que no es lo mío. Estás cómodo. No es lo mío estar en una ciudad. Estoy feliz ahí con Pedro en mi casa. Oye, te pregunto aquí también, Paco Hurtado, cura en el caso para el virus del papiloma. Nos has hablado de la vacuna también, justamente, ¿no? De la vacuna. La vacuna del virus del papiloma, vacuna. El objetivo de la vacuna del virus del papiloma es reducir los casos de cáncer cervicouterino. Y en casos de la población de hombres teniendo sexos con hombres, que pueden ser hombres que tienen sexo con hombres y también con mujeres, o sea, pueden ser bisexuales, reducir la frecuencia de cáncer de ano y de recto, que se relaciona con los mismos tipos de virus. Entonces, el virus solamente protege contra 5. Como les he dicho, el virus papiloma humano son más de 240 tipos de virus.
de virus de papiloma humano, pero está demostrado que los que causan el mayor número de casos de cáncer son esos 5, entonces por eso es que se incluyen esos 5 en la vacuna. Esa es la manera de prevenirlo. Ya que se diagnostica a un paciente con virus del papiloma, hay que ver si es un virus de papiloma de alto riesgo. Se hace una prueba de RNA o de ácido ribonucleico, para ver si ese serotipo de virus del papiloma humano es de los virus de papiloma humano que se conocen como de alto riesgo. Si son de alto riesgo, entonces hay todo un protocolo ya perfectamente bien definido cuál es el seguimiento para una paciente con un Papa Nicolau HPV o virus del papiloma positivo, o un paciente con una rectosigmoidoscopía positiva para virus de papiloma humano, porque a veces los pacientes llegan con verrugas vulvares o verrugas anales, pero son virus del papiloma humano que producen verrugas, porque los virus del papiloma humano son los que producen las verrugas, incluso las verrugas que salen aquí en las manos son virus del papiloma humano, pero no es el virus del papiloma humano que se asocia con el cáncer cervicouterino, son diferentes. Sí, nada más. Y la importancia de las vacunas, pero también hay mucha oposición de que cuando se empezó a difundir esta vacuna en las niñas y hasta en los niños, ¿no? Que decían, ¿cómo es posible? Se está ahí la organización está también, pues muchas veces radical en ciertos puntos, ¿no? De padres de familia diciendo que están promoviendo la promiscuidad. Es que no entienden. El problema está en que, mira, no es eso, ¿no? Tanto los sistemas de salud como los sistemas políticos, como todo lo que significa un impacto, por ejemplo, o también el sistema educativo, es muy importante que todo se le explique apropiadamente a la gente, porque muchas de las críticas, yo me doy cuenta de muchas de las críticas que hay al sistema de salud, al sistema político, no nada más en México, esas críticas políticas como las hay aquí, las hay en todo el mundo, muchas están a partir de la ignorancia. Por ejemplo, muchas críticas que le hacen incluso al presidente Donald Trump, que yo no lo defiendo, yo de ninguna manera, pero muchas de las críticas están fundamentadas en la ignorancia o en la desinformación. Entonces, yo creo que se pueden hacer críticas mucho más sólidas, con mucha más información, si nos sentamos, leemos, entendemos. ¿Sabes qué? Te voy a criticar de lo que te estaba criticando, pero ahora lo voy a hacer a partir de una posición mucho más informada y mucho más educada. Y entonces es una conversación que tiene mucho menos de pasión y tiene mucho más de conocimiento, y entonces eso ayuda a que la discusión se estructure de una manera más respetuosa para ambos lados. Desafortunadamente es lo que prevalece en redes con respecto a cualquier tema, ¿no? Sí, yo ya casi, y les pido una disculpa si no les he contestado mensajes de Facebook o de Twitter, pero el nivel de agresión, de violencia, o sea, el otro día estaba viendo un mensaje que puso el Papa, que puso que todos tengan un buen día. El cuarto mensaje, o sea, la gente le empezó a contestar a usted también, que Dios lo bendiga y tal. El cuarto mensaje decía, pues sí, usted va a tener un buen día porque tiene dónde vivir y qué comer, desgraciado, maldito, meta a la cárcel a los violadores. O sea, yo entiendo, pero es que no podemos tener ese nivel tan esquizofrénico de conducta, porque yo estoy seguro que el cuate que está detrás del teclado escribiendo ese mensaje, si se le para enfrente el Papa, exacto, ya que se da cuenta que se hizo pipí en los calzones, le va a decir, ¿cómo está? Oiga, yo le quería comentar algo, si es que se atreve a decírselo. Entonces estamos teniendo un nivel de esquizofrenia social fomentada por la anonimidad que nos dan las redes sociales, que se vuelve clandestino, o sea, la característica de anonimato se vuelve clandestina cuando le vinculamos alguna actividad que se vuelve agresiva, ilegal o violenta. Entonces hay mucha gente que está viviendo en la clandestinidad porque amenaza, insulta, agrede, ofende a partir de las redes sociales. Entonces yo ya no puedes dar de baja Facebook, eso me di cuenta, lo descubrí hace poco, que tú no puedes dar de baja tu cuenta sigue así latente, es como la vieja novia de la que nunca te olvidaste, no se borra. Bueno, ya me explicará, dice Dani que sí se puede, ya me explicará, porque yo no puedo, pero la cuenta de Twitter ahí la tengo, pero ya no les hago caso, ya las desvinculé a mi correo electrónico, incluso para que no me lleguen los mensajes. Porque el nivel de violencia es terrible, terrible. Sí, desafortunadamente lo que prevalece con respecto a todos los temas, a todos. Bueno, también te pregunta Checo sobre
anuncios sobre la cura del VIH, algunos cánceres incluso que se han hecho. Son casos todavía muy específicos, ¿verdad, doctor? Los que se han anunciado con pacientes. Lo que más se ha logrado... Lo que más se ha logrado, voy a tratar de hablarle aquí a la cámara para que me vea la gente. Lo que más se ha logrado es lograr la cura contra el virus de la hepatitis C. La hepatitis C ya es una enfermedad curable por definición a partir de hace 1 o 2 años, y entonces estamos en el camino, porque el virus, déjenme decirles, el virus de la hepatitis C, como ya se los he platicado, es mucho más infeccioso, mucho más agresivo que el virus del HIV. Entonces, si ya estamos en camino a curar pacientes con virus de hepatitis C, no falta mucho para que podamos estar en la ruta incluso de identificar cómo es que se replican, se reproducen y crecen los cánceres, no nada más el HIV, los cánceres, y se puede entonces hacer una medicina por diseño genético, como les platicaba. O sea, va a haber una cápsula que va a decir Héctor Frisby o Jorge Ursúa, y esa cápsula solamente va a ser para mí, porque es ese tipo de cáncer con ese tipo de RNA, con este tipo de RNA que yo tengo, y cómo se combinan, cómo interactúan y cómo favorecen el crecimiento de células, y entonces ese medicamento es solamente para mí. Los medicamentos por diseño es el futuro de la industria farmacéutica, y hay laboratorios, les decía, el laboratorio Aventis, ya está haciendo investigaciones en este sentido y está individualizando o haciendo por diseño el tratamiento del cáncer para algunos tipos de cáncer o para algunas enfermedades crónicas, no sé, enfermedades terribles como esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, lo que se nos conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, que ahora últimamente he visto 3 pacientes mexicanos, casualmente 2 de Ciudad Juárez, con una esclerosis lateral amiotrófica terrible, y son pacientes que tienen una expectativa de 12 a 18 meses y prácticamente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y también eso es bien raro, porque también el origen no hay mucho. Exactamente, y sí, es como la enfermedad esta de las vacas locas, que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad que se produce por una proteína que se produce en el cerebro, que se empieza a formar, y como es una proteína que no tiene actividad biológica, no hay vacuna, no hay antibiótico, se llaman priones, las enfermedades por priones, que son proteínas pequeñas que se comportan con una actividad viral, pero son muy agresivas y van destruyendo el cerebro y le dan una estructura como de esponja, por eso se llama encefalopatía espongiforme, porque se empieza a deformar el cerebro, y esa es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que está causada por priones. Entonces, todo este tipo de enfermedades van a ser curables en el futuro, y la medicina está avanzando de manera geométrica, de manera impresionante, y eso es muy alentador, aunque el 90% de las enfermedades en el mundo siguen siendo curadas de manera artesanal, es decir, siguen siendo curadas con una receta, con un tratamiento que se tiene que hacer, y muy poca gente tiene necesidad de esa medicina de muy alto nivel, muy poca, pero son avances muy muy importantes que lo que van a otorgar es en la posibilidad de que la gente viva mucho más tiempo de forma saludable, porque si la gente se muere antes por algunas otras enfermedades, por un accidente o alguna cosa de este tipo, por el uso de sustancias, que es algo que está creciendo de manera impresionante, la utilización de sustancias, como están queriendo ahora normalizar la utilización de sustancias, pues tienen hasta el señor que fue presidente de la República, que ahora está promocionando la marihuana. La utilización de sustancias es un problema de salud pública a nivel mundial. Entonces se tiene que ser muy cuidadoso con esto, porque sí da muchos votos, y cuidado, cuando un político dice algo que dice que algo es muy bueno para la gente, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque habitualmente es muy bueno para él, o para ella, dependiendo de quién es, porque también tenemos de que las hay, pero el uso de sustancias es un problema de salud pública a nivel mundial que está cobrando muchas vidas. Ahorita en Colorado, la causa número 2 de accidentes automovilísticos es el uso de marihuana alrededor de estar manejando. Es nomás, qué barbaridad. Y si aquí la legalizan como quieren hacerla y no la regulan, que aquí como que se les atora mucho eso de la regulación, pues imagínense al rato la cantidad de accidentes que va a haber en la calle por cuates que iban, pero bien fumados. Sí. Regresando al tema de la vacuna del papiloma, ¿hay edad específica o se la puede poner ya? Lo ideal es que la vacuna se la pongan antes de que inicien la vida sexual. Si tiene Luis Mendoza, mi hijo, ya no se la quisieron poner en el IMSS,
porque tiene 21 años. Porque es un criterio institucional, eso es un criterio institucional, pero él si quiere que se la pongan, la puede pagar a nivel privado. Se llama Gardasil la vacuna aquí en México, y se pone, se dice, la manera de ponerlo es 0612, o sea, se pone una vacuna el día 0, o sea, el día de hoy, otra en 6 meses y la otra se pone en 1 año. Pues ahí está mi querido Luigi. Y no sé si te preguntan aquí, pues es que aquí me pregunten lo que gusten, pues si tú te contara las preguntas que me hacen adentro del consultorio. No sé si viste este video de la gimnasta que se rompió las piernas. Claro, sí vi que se dislocó. ¿Cuál es tu pronóstico de recuperación? Decíamos, bueno, le ayuda a la juventud. Ella va a tener los pacientes que tienen una lesión de rodilla y que se abre la articulación de la rodilla. La rodilla es una cápsula articular que está sellada herméticamente, y en el momento que se abre, aunque sea para poner una inyección intraarticular, esa articulación está destinada a tener una artritis severa. Entonces esta niña va a tener en unos 15 o 20 años una artritis severa, y la historia natural de una dislocación de rodilla que requiere una reducción abierta, como lo fue ella, que la tuvieron que operar, abrirle y volverle a colocar las estructuras, la historia natural de esa lesión es la prótesis total de rodilla en más o menos unos 30 años. Entonces en 15 o 20 años ella va a tener problemas muy severos de dolores en la rodilla, y en 30 va a va a tener que utilizar unas... jugadores de fútbol americano, ¿no? Bueno, porque los jugadores utilizan mucho las inyecciones intraarticulares, les ponen cortisona y no sé qué tanto. Entonces, cuando tú pones una sustancia ajena adentro de la articulación de la rodilla, esa rodilla ya nada más por la simple intervención y romper esa integridad de la cápsula, esa rodilla ya está condenada a que tenga un riesgo mayor de artritis. Lo quiero decir, cuando ya hay lesión de la rodilla ya... Exactamente, la historia natural de la lesión de rodilla es como la columna, osteoartritis, cualquier articulación que se lastima, el diagnóstico es la osteoartritis, que no es artritis reumatoide. Acuérdense, la artritis reumatoide es genética. La osteoartritis podríamos decir que es la artritis de uso. La osteoartritis es aquella que nos duele en las rodillas, empezamos a caminar y se nos quita. La artritis reumatoide, tenemos dolor en las manos o en las rodillas o donde la tengamos, empezamos a caminar y nos duele más. Entonces, esa es una diferenciación clínica muy importante. Sí, es algo de lo que decíamos, ¿no? En unos años es cuando le va a repercutir sobre todo más a esta chica, ¿no? Gimnasta, a lo mejor ahorita pues va a quedar bien, ¿no? Pero ya con el tiempo y con el uso, como dices, ya el desgaste natural, por sí, ¿no? Ya vemos a las personas de edad avanzada. Y ella es gimnasta, entonces ella impactaba mucho las rodillas. Acuérdense que cuando nosotros caminamos, el impacto que reciben nuestras rodillas es 7 veces nuestro peso corporal. Entonces, si nuestro peso corporal, por ejemplo, yo peso, aunque no lo crean, por el ejercicio, peso 90 kilos. Entonces, si yo, o sea, por peso estoy pasado, pero no estoy pasado. Entonces, cada vez que yo camino, mis rodillas reciben 7 veces ese peso. O sea, reciben 630 kilos de impacto. Entonces, la gente que está brincando y haciendo gimnasia a ese nivel está recibiendo unos impactos sobre las rodillas muy fuertes, y eso está incrementando el riesgo de tener una lesión articular. Justamente el giro que no se completó. Exactamente. Fue lo que impactó en el piso y le rompió ella lo que tuvo es lo que se llama una hiperextensión de la articulación de la rodilla. O sea, ella tenía la rodilla doblada, la extendió, pero la hiperextendió. Entonces tuvo una luxación posterior de la tibia y el peroné, se le fueron hacia atrás. Entonces eso rompe la cápsula articular, los ligamentos anteriores se conservan, pero los posteriores se rompen, y muy probablemente también los cruzados se rompieron, y entonces hay que hacer una reparación muy compleja de ella. Probablemente se le toma un injerto se llama el tendón de la fascia lata, que está aquí así como las rayitas que traen los pants ahora que están de moda, que utilizan. Aquí hay una fascia, es un tejido fibroso muy fuerte, se toma una tirita de ahí y con eso se reconstruyen los ligamentos. Sí, entonces no es correcto inyectar en las rodillas. Sí, es correcto, es el tratamiento indicado cuando ya no funciona la terapia, la utilización de bolsas de hielo, las pastillitas de acetaminofén. Cuando ya no funciona todo eso, la terapia inicial es reposo, poner hielo, y hacer ejercicios de estiramiento, lo que se llama la terapia como arroz, rice en inglés, RICE.
Entonces, cuando ya no funciona eso, entonces ahora ya hay que hacer el segundo paso del tratamiento, que es hacer una terapia de intervención. Y la intervención inicial es inyectar. Y se pueden inyectar corticoides, se puede inyectar, no sé, se puede inyectar fluocinolona, prednisona, dexametasona, se pueden inyectar muchas sustancias, pero sí, como ven ahí, miren, ahí la tibia, si le pueden poner pausa al video, ahí antes de, ya que está en el piso, la tibia y el peroné se van hacia atrás, la parte de abajo de la rodilla se va hacia atrás, o sea, ella tiene una hiperextensión de la pierna, y la tibia y el peroné se van hacia atrás. Entonces, si se dan cuenta, la parte de adelante de la rodilla no está tan lesionada, lo que está lesionado es la parte de atrás, o sea, la parte de atrás se patinó más hacia atrás de lo que debía. Imagínate entonces, doctor, con qué fuerza pegó, ¿no? O sea, si exactamente, después de... no, imagínate, esta niña debe pesar, chaparrita, ella debe pesar unos 45, 50 kilos, pero multiplícalo por 6, o sea, recibió un impacto de unos... fuerza del giro. Unos 300, 400 kilogramos de impacto tuvo ahí, ¿no? Pues es una lesión que pues, es buena para la memoria, porque se va a acordar toda la vida. Sí, seguro que sí iba a decir, doctor, ¿puedo andar en bicicleta? Sí, si puedes. Bueno, qué bueno, porque no sabía. Sí. No sabía antes del accidente, ¿no? ¿Puedo tocar la guitarra? Sí. Qué bueno, porque no sabía. Sí. Así es. Qué verdad, doctor. No, pues maravilloso todas las preguntas. Dicen con este asunto de la lesión de la rodilla. Mi madre padece mucho de una rodilla. Le han mandado mucho la calceta, la venda elástica. Ajá. Justamente porque dice que siente como que se le va de lado. Exactamente, lo que pasa es que pierde, como dejan de utilizar la articulación que duele, tendemos a dejar de utilizar lo que nos duele, entonces se atrofian los músculos, se atrofian los ligamentos, esto se debilita, entonces es más susceptible de luxarse, de fracturarse, de dislocarse. Entonces el tener un soporte externo como una venda elástica, bueno, pues eso les da como de sensación de seguridad a las personas que lo están utilizando. Y ahí es necesario, mi madre es una mujer de edad avanzada, ¿es necesaria la cirugía o depende de qué tipo de lesión tenga, depende qué es lo que tenga. Muchas veces lo que sirve mucho es la terapia física, o sea, que ella haga ejercicio con asistencia de otra persona, que le pongan un poco de peso, porque el objetivo de esto es justamente a terapia y mejoró bastante. El chiste es que se aprendiera. Ojalá hubiera ido alguien con ella que aprendiera a hacer los ejercicios para que luego ella los continuara haciendo en su casa. Ella se puede poner algo que pese en la pierna y puede hacer ejercicios de estiramiento o de flexión, así como los ejercicios que se hacen en un gimnasio normalmente, pero de muy bajo impacto, y eso lo que va a hacer es que va a fortalecer los músculos que rodean la articulación, y eso va a consolidar toda la estructura de apoyo de la articulación y va a reducir la inseguridad al caminar, porque seguramente a tu mamá ya no le gusta mucho ir a caminar, no le gusta ir a pasear a los lugares que le gustaba, porque ella siente inseguridad, ella siente que se va a caer, y eso es porque está débil. Se ha caído, sí, de hecho se ha caído. Entonces, no le gusta usar el bastón tampoco, pues de lo que le digo, madre. Es que hay mucha gente que dice, si uso bastón me veo viejo, le digo, no, pues que no lo uses, mi rey. Sí, te digo. Pues ni modo, jefe, pero sí es necesario el auxiliar. Si quieren caminar, pues sí tienen que ayudar, o eso, una andadera o alguna cosa, o que haga un programa de terapia física intensivo. Debe haber terapeutas físicos que les pueden pagar algunas sesiones, que vaya, le enseñen y que después de eso ya ella siga haciendo su terapia física. Así, sí, porque le funcionó hace un tiempo, hace más o menos unos 10 años. Ahora, pues, 10 años más tarde. Pues le va a costar un poco más de trabajo, pero lo puede hacer. Y fíjate que, por ejemplo, si ella tuviera una lesión ósea o muscular, o le costara trabajo ganar masa muscular, en ella sería una de las pocas pacientes que estaría indicado lo que platicábamos hace algunas cápsulas, el uso de anabólicos esteroides. Los anabólicos esteroides, hay muchos que utilizan estas gentes que se van a los gimnasios y todo esto. Bueno, pues en ella sería uno de los pacientes que tendría una indicación para favorecer la formación de músculo, de hueso sólido y de ligamentos. En ella se podrían utilizar 1 o 2 dosis para que formara en conjunto con un programa de terapia física. Pues ahí está. Esto directamente un traumatólogo. Exactamente, un ortopedista, traumatólogo son los que pueden manejar ese tipo de tratamiento. Pues ahí está, miren que aquí está mi carnal también aquí en el chat. Para que
vayamos viendo ahí a la jefa de darle las opciones. Se va a poner así bien fortota al rato. Dice Lete que le ha funcionado ahí estaba viendo, ya perdí aquí el colágeno, ¿qué? Sí, hay ácido hialurónico, ajá, hay algunos que inyectan colágeno, hay diferentes inyecciones que se utilizan. Colágeno hidrolizado. Sí, son sustancias, es que hay dos tipos de sustancias, hay sustancias cristaloides o líquidas y hay sustancias viscosas que se pueden inyectar en las articulaciones. Las sustancias viscosas son el ácido hialurónico y algunas muchas otras cosas que inyectan. Además tengan la certeza de que es algo que está manejado por alguien profesional y estéril, porque por ahí hay mucho hablador que ahora ya incluso están diciendo que inyectan células madre y te dan en la misma. Entonces, pero el utilizar células madre es útil, pero tiene que ser sometido a un proceso muy costoso, muy complicado. El caso de Alejandra Guzmán, no sé si has sabido, apenas hoy ahí. No sé quién es Alejandra Guzmán. Una cantante, ajá, que le inyectaron no sé qué cosa, las pompis para... Y le envenenaron, lleva su cirugía 23 y dicen los médicos que va a tener que estar siendo sometida para retirarle aceite. Pues yo no sé, digo, y es muy frecuente, frecuente que la gente para ahorrar dinero, y eso es bien frecuente en la cirugía plástica, por supuesto, es muy frecuente, en cirugía plástica en particular, la gente quiere ahorrar dinero y entonces se van a ver a charlatanes, carpinteros, mano. Luego hay gente que dice, oiga señora, ¿en qué tlapalería le hicieron su cirugía de nariz? Sí. No, unas cosas terribles, porque aun cuando sean médicos, pues digo, yo no me atrevería a hacer una cirugía plástica, porque yo no sé, hay especialidades, y además la cirugía plástica es como una actividad artística, porque no nada más es el resultado médico, es el resultado cosmético. Entonces, hay cirujanos plásticos muy talentosos, pero casi siempre el cirujano plástico que tiene los mejores resultados son cirujanos plásticos con experiencia, porque ya han ido perfeccionando su técnica. Son muy caros. Son caros, sí, porque, mismo, ¿no? pues ni tan caros, porque yo te aseguro que si ahorita esta mujer, la que me dices, la cantante esta Guzmán, pone todas las facturas de lo que ha pagado de atención médica junto a una buena factura de un extraordinario cirujano plástico, no sé, yo tengo un amigo que está aquí en El Ángeles, se llama Román Garzón, es un tipo que es extraordinario, es impecable, yo no reconozco una complicación, una queja de nadie, es caro, dependiendo si para ti sí, claro, tu salud y tu apariencia no es algo que merezca la pena el gasto, pero yo estoy seguro que a esta mujer le preguntan y mire, lo más triste de los casos de los artistas, yo conozco gente que tiene dinero, que tiene los recursos económicos y nada más por esa morbosa necesidad de ahorrar dinero, o porque no saben también lo mismo, bueno, es ignorancia, ¿no? No, claro, no, ¿de qué es ignorancia? Eso ya lo doy por el sustento del razonamiento, pero a partir de la ignorancia ellos además quieren ahorrar dinero, pero no ahorran dinero en un coche de 1,5 millones de pesos, que no los va a hacer más. O sea, ayer les estaba contando una fábula a unas personas que se me ocurrió en ese momento, en una plática así medio motivacional, y les decía, y entonces llegó el individuo y se compró el coche más caro, tenía la mujer más guapa y más joven, tenía la casa más grande, tenía las sirvientas más bien arregladas, se fue a su cama, durmió y desafortunadamente al día siguiente seguía siendo el mismo. Porque por más que pongamos a nuestro alrededor, por más cara que sea nuestra ropa, por más caros que sean nuestros coches, somos lo mismo. Por eso no tenemos que fijarnos en qué es lo que nos da sentido trascendente en la existencia. Sí, Lucha Villa, dice Leto García, es que... Exactamente. Lucha Villa también, ¿no? Sí, creo que ella tuvo una enfermedad vascular cerebral, tuvo un trastorno durante la anestesia, creo que ella ni siquiera a la cirugía llegó, o no sé qué le haya pasado, que quedó con secuelas y nunca se recuperó, no sé si todavía viva Lucha Villa, extraordinaria cantante. Sí, ¿no? Caray, qué lástima. Entonces ahí, pues en este caso, una liposucción, ¿no? Es un proceso relativamente yo les fácil. Puedo contar anécdotas impresionantes que, que puede ser indicado, ¿no? Ayuda, ¿no? En los casos de... Claro, porque acuérdense que la salud es un equilibrio biopsicosocial. Biológico de las enfermedades físicas, psico porque tenemos enfermedades psicológicas, ya platicamos, tuvimos un módulo de 3 niveles,
social es cuando nosotros nos relacionamos, y para que nosotros tengamos una estabilidad biopsicosocial, que es el estado de salud total, que no existe, pero nosotros tenemos que tender a, si nosotros necesitamos que nuestra apariencia tenga diferente presentación, pues nos sometemos a procedimientos de cirugía plástica. Yo tengo trasplante de pelo, yo era pelón, ¿Sí? Yo no tenía pelo en toda esta zona, yo estaba pero como rodilla. Ajá. Y este pelo que tengo aquí es pelo de que tenía yo atrás. Tengo 3 trasplantes de pelo. Yo estaba pelón. Yo era así como Pedro Ferriz. Ajá. Y entonces el pelo que tenía yo acá me lo pasaron, bueno, no tan pelón, me lo pasaron para, no como el ingeniero Harfush, así, tenía yo copete de rodilla, entonces, como la gasolina, ¿no? Así, entonces yo tengo, pero porque eso no me gustaba cómo me veía, pero no lo hice porque alguien me lo pidiera, o por conseguir otra mujer, no, lo hice porque no me gustaba lo que yo veía en el espejo, y me ponía de mal humor, entonces para tener, se vale. Claro, no, y digo, y por eso lo digo, porque tenemos que ser muy objetivos, pero claro, yo hice un trabajo de investigación, vi quién era el mejor trasplantólogo de pelo, y por cierto, uno de los mejores centros de trasplante de pelo del mundo está en Guadalajara. Hay un cuate que se dedica a hacer, no me acuerdo cómo se llama, Transpel, creo que se llama el lugar, creo que se llama así el lugar, se llama Transpel, y y el cuate que está ahí, el doctor que está ahí, es uno de los mejores centros de trasplante de pelo, y no es tan caro. Maravilloso, no, y se vale, igual las mujeres que quieren aumentarse el busto, la pompi, lo que sea, claro. También se vale, pero hay que hacerlo, investigar muy bien a los médicos, a dónde se hace, y pensar que definitivamente no puede ser un procedimiento barato, ¿no? No va a ser barato, sale muy caro. Y entonces ahí está. Perdón, una pregunta que se está yendo aquí nada más de Benito González, cuando empieza a doler la unión del fémur con la cadera, bueno, y ahí también que les ponen ahí, se hace una prótesis, ¿no?, de cadera. Hay muchos, las lesiones más frecuentes de las caderas es porque la gente, la más frecuente es porque la gente tiene las extremidades inferiores de diferente altura. Esa es la causa más frecuente. Y es, digamos, que normal, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues somos seres asimétricos. Ajá. Ustedes pongan un espejo en la mitad de la cara derecha o la mitad de la cara izquierda y somos completamente diferentes. Acuérdense cómo se desgastan los zapatos, ¿no? Acuérdense que embriológicamente somos 2 mitades que se juntan, que tendemos a ser iguales, pero somos 2 mitades que se juntan, entonces no somos iguales. La mano derecha no es igual a la mano izquierda. Entonces, la pierna derecha casi siempre es asimétrica con la mano izquierda, entonces es muy sencillo, vas al médico y te miden, antes te hacían radiografías, y entonces ponían el tobillo, la rodilla y la cadera, la ponían en una sola placa, y ahí medían de cuánto era el desnivel. Entonces, alineación y balanceo. Si era de 5 centímetros, lo que tenías que hacer es que te tenían que hacer una plantilla de 5 centímetros, porque la suela se va a desgastar. Entonces, si te ponías una plantilla en la pierna menos larga o la corta, mágicamente se quitaba el dolor de la cadera, porque ya se equilibraban las piernas. Entonces, eso se los tiene que evaluar eso se los tiene que evaluar un ortopedista traumatólogo, y es muy fácil hacerlo. Se acuestan en la mesa de exploración y ponen los pies sin zapatos, y ahí se va a ver que hay una disparidad. Ustedes lo pueden hacer por sí solos, van a ver que hay una disparidad de la superficie plantar, y aunque sean 3 milímetros, eso va haciendo a lo largo de los años una diferencia, porque inclina la cadera hacia un lado y eso va desgastando la articulación. Y lo que decías de la gente mayor, se cae porque se rompe la cadera, no al revés. Exactamente, ¿no? Sí, eso es muy importante que lo sepan. La gente se cae porque se fractura, o sea, primero se fracturan y luego se caen. Se cae. La fractura por caída, que si es por la caída, es una fractura que se llama, hay 2 tipos de fractura, la fractura de Colles o la fractura de Galeazzi. La fractura de Colles es una fractura de los 2 huesos de la muñeca, y la fractura de Galeazzi es la fractura de uno de los huesos con dislocación del otro. Entonces, cuando se caen y ponen los pies en el suelo, esa es una fractura, se puede ser o de Colles o de Galeazzi, y esa sí es por la caída, pero la de cadera casi siempre la fractura es primero. Qué bárbaro, mira, que eres una enciclopedia andando. Qué bárbaro. La pasión con la que le pones justamente a lo que sabes y a lo que has desarrollado a lo largo de tu vida, y transmites ese conocimiento con una facilidad, porque además es un buen comunicador, porque hay muchas personas que pueden saber mucho, pero a la hora de comunicar
se les dificulta, Sí. ¿no? Y así como nuestro querido doctor Mújica también es un excelente científico y es un excelente comunicador también, o sea, él se va como hilo de media. Cosas ¿no? tan complicadas, Y tan difíciles como la medicina, hay que hacerlas atractivas. Y yo estoy seguro que aquí quienes nos ven a través de Disyuntiva, hasta le han agarrado gusto y seguramente Sí, después de sí, que me sí. escuchan se van a leer y van a comprobar si lo que dije no es una mentira, si lo que dije no es cierto, y eso a mí me encanta, No, que me dice Samuel cuestionen. Macías que ya se siente casi tu colega con lo que ha aprendido aquí Ya tu asistente, no Sam, también también no exageres. Ya reunió los requisitos de materias básicas, ya va a pasar a clínicas. Ya es pasante, mi querido Hasta Sam. las prácticas. No, Pues si se anima, yo no sé a qué se dedique, pero si se anima, me lo llevo de voluntario. Ahora que me vaya les adelanto, probablemente es muy probable, yo espero que sí, me vaya a ir a vivir a África. Hay un barco que se llama los Mercy Ships. ¿Me pasas mi agua, Dani, por favor? Ándale, mi Doc. Los Mercy Ships, los que han visto seguramente hasta anunciados. Sí. Me voy a ir ahí a hacer trabajo voluntario de cirugía con gente en África. Sí, Y para yo invito el comercial. y entonces ahí le podemos dar trabajo voluntario a la gente que quiera. Entonces Órale, nos pues ahí ir. está mi Sam. Porque sí, la verdad es Él que es trotamundos también, mi Sam, se dedica y es un hombre camión y ahí anda por la Unión Americana también. ya me aburrí de practicar medicina por dinero. No porque tenga dinero, no me sobra el dinero, digo, todavía pago hipoteca y tengo que pagar muchas mensualidades de muchas cosas, pero yo estudié medicina para ayudarle a la gente, yo no estudié medicina para hacerme rico. Eso es maravilloso. Me aburre trabajar por dinero, la verdad. Eso habla muy bien de ti, además de todo lo que ya sabemos y te hemos conocido a lo largo de estos ya casi 3 años que tenemos el honor, de verdad un honor, y la suerte de que el Doc mismo se haya acercado aquí a esta plataforma a ofrecernos se lo ofrecí desde colaboración. Desde que tú estabas de producción ahí con Pedro, yo se lo ofrecí muchas veces, pero nunca ni siquiera me contestaron. Sí, es que pues ya sabes que ahí ya las cosas se manejaban distinto. Yo no era tan fifí. Exacto. Pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de tenerlo cada semana y tenerlo aquí en persona y contar además con su colaboración y estas intervenciones ya, déjame te platico, ya dieron la vuelta. Yo no sé cuánta gente lo va viendo. Ustedes lo van viendo ahí en YouTube, que hay gente que luego se va comunicando y lo va viendo. Ya me hablaron de una cadena de Telemundo en Nuevo México, ya estoy haciendo cápsulas también para ellos. Eso está cápsulas perfecto, de 1 minuto, doctor. comentarios de salud. Y todo lo hago de manera voluntaria, porque yo la verdad es que yo veo la oportunidad que tuve de estudiar medicina, yo lo veo como una bendición y yo tengo que... No, dice, te vamos a perder si te vas a África. No, desde allá transmitimos. No, métanse a internet. Métanse a internet y vean, se llama mercyships.org y ahí lo van a ver y está en español, le pueden poner en español. Son Mercy como Ships, estas organizaciones ambientalistas. Exactamente. No, la historia de los Mercy Ships es interesantísima. Un día se las voy a platicar. Hasta en las guerras, ¿no? Fíjate que este es un señor de Colorado, justamente. Tom Stephens es el fundador. Es un señor de Colorado y y él tenía una vocación altruista desde que era muy joven y después afortunadamente tuvo un hijo con una limitación física y entonces la reflexión que él tuvo, en vez de enojarse con la vida, dijo: yo tengo la capacidad de ofrecerle a mi hijo algo aunque tenga esta limitación. Y hay mucha gente en el mundo que no puede. ¿Cómo puedo ayudarle al mundo? Y fueron una serie de conversaciones que él fue teniendo con gente. Incluso él platica mucho una reunión. Yo tuve la oportunidad de escucharlo ya un par de veces, de estar con él. Y él platica la anécdota inicial, porque él tenía las ganas de ayudar a alguien, pero no sabía cómo. Así como yo tengo ganas de ser misionero médico, pero no sé en dónde todavía. Todavía Dios no me ha puesto a donde yo pertenezco. Y entonces él, de repente, un amigo le dijo: mañana tengo un desayuno con una amiga y ella puede platicar contigo y seguramente ella, si no te va a decir qué hacer, te va a dar una orientación espiritual importante. Y al día siguiente tuvo el desayuno con la amiga de su amigo, y la amiga era la Madre Teresa de Calcuta.
Y entonces ella fue la que le puso la idea y le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo no sé qué es lo que tienes que hacer, pero pídele a Dios y él te va a poner en el lugar y Él sabe cuántas ganas tienes tú de ayudar. Este mundo tiene que ser mejor con base en lo que hacemos nosotros, ¿no? Tenemos que dejar de fijarnos en los demás y en lo que hacen los demás y fijarnos más en lo que hacemos nosotros, ¿no? No, pues maravilloso, doctor. Ya, mira, ya están apuntando aquí, dice Teresita Sá, yo me voy contigo, doctor. Si son solteros o solteras, se pueden ir periodos de más de 3 meses. Si son casados, solamente se pueden ir 3 meses. Y ahí se van a meter y van a ver la lista de gente que se necesita, y se necesita gente desde para, no sé, para hacer trabajos de enfermería. Ya lo está poniendo Dani en la televisión. Ahí ven el caso de este niño. El caso de este niño, cuando está parado con las rodillas, tiene un trastorno ortopédico en las rodillas, él no podía caminar y después ya queda con las rodillas derechas. Pero hay casos, por ejemplo, de cirugías abdominales, que es lo que a mí me interesa hacer, no sé, pacientes que tienen tumores. Por ejemplo, este niño que tiene un tumor en el cuello, como se están fijando ahí, esas son cirugías muy complicadas porque aquí están las carótidas, está el nervio vago, hay muchas estructuras que hay que tener mucho cuidado. Son cirugías de 5 o 6 horas, pero es un placer inmenso porque de que llega la gente a la parte de abajo del barco, y obviamente abajo del barco se hace como una ciudad, hay tiendas de campaña, en un contenedor hay aparatos de rayos X, en otro hay una tomografía, en otro hay una resonancia, y son países, por ejemplo, es Liberia, Madagascar, son países que no tienen atención médica. La gente vende sus casas, chozas, pues, vende sus borregos y todo, y caminan durante 15 días para llegar abajo del barco, y de que llegan allá abajo y se les hace la evaluación preoperatoria y ven si califican y todo esto para ser atendidos en los quirófanos del hospital, y en el hospital que tiene arriba el barco. Cuando se le hace la evaluación, pasan 3 meses de que la gente llega abajo del barco que llega arriba, porque la mayoría de los pacientes, primero, antes de subir a la cirugía, tienen que recibir vacunas, tienen que subir de peso, tienen que curarse de enfermedades crónicas que tienen, y después ya pueden subir para recibir, porque no es cosa de recibir a la persona y hacerle la cirugía, porque para que ustedes, o sea, a partir de ahí empiecen a pensar qué afortunados todos son, porque al menos ustedes tienen una computadora para estar enfrente, y ustedes ahorita podrían caminar a un consultorio médico y el doctor les podría decir, tienes un tumor benigno en el ovario o en el X lugar del cuerpo, si son hombres, te tengo que operar, y los pueden operar. Hay gente que no la puedes operar porque se mueren, están muy débiles. Entonces, somos muy afortunados, y nuestra fortuna la tenemos que compartir con los demás, y eso es muy importante. Se hacen círculos de oración, porque todo es motivado a través del amor a Dios, el amor a Cristo. Entonces tenemos que poner el ejemplo con nuestras vidas. Claro. Y como decía, ahí está el barco, ahí se alcanza a ver el barco, y ahorita, en Guinea, exactamente. De tercer nivel flotantes, sí, ¿no? Pues la tripulación del barco son 426 personas. Es 400, es una ciudad, ¿no? Sí. Es una ciudad. Y próximamente ya no les puedo practicar el proyecto, pero hay un proyecto para un barco mucho más grande, y probablemente se pueda ir. Periodos de servicio. Probablemente se pueda ir a 3 a 6 meses. Los que estamos casados, no, como no voy con mi esposa, no puedo ir más de 3 meses. Porque no quieren que eso sea pretexto para tu separación. No, pero puedes ir 3 meses, puedes ir 3 meses, te regresas 2, 3 semanas. Te regresas 2, 3 semanas y te vuelves a ir al barco. Pero la gente que es soltera se puede ir ahí 1, 2, 3 años, lo que quiera. Sí, no, es una misión maravillosa. Y hay otro, también pueden meterse si les interesa hacer una misión un poco más corta. Ahí no se necesita tanta gente, pero también es una misión corta. Se llama Mexico Medical Missions. Y ese es un hospital que está en la Sierra Tarahumara. Abajo de Krill, en la Sierra Tarahumara, allí está ese hospital, y también son misiones voluntarias, y es un Mexico Medical Missions. Y el fundador de ese movimiento es un ortopedista, también, que estaba en Colorado. Él tenía un hospital en Aspen, en Colorado, y se aburrió de ganar dinero, y se cansó, y tenía que hacer algo más por la gente, y abrió una misión médica en la Sierra Tarahumara. Mexico Medical Mission. Qué maravilla, sí, todas esas
todas esas iniciativas, todas esas organizaciones que realmente pues van repartiendo eso que le hace tanta falta al mundo, ¿no? Ayuda, conocimiento. Eso nos hace mejores. Yo siempre he dicho, Jorge, y yo tengo esa necesidad porque yo tengo un complejo de inferioridad. No, yo quiero, yo no estoy convencido de que he dado todo lo que puedo dar. Y no me quiero morir con esa sensación. Si pensáramos todos eso, otro mundo, otro gallo nos cantara. Ahí está la página Mexico Medical Mission, ahí está. Nos hace falta. Entonces, a todos, ¿no? Se pueden hacer donaciones desde luego en dinero, pero se pueden hacer también donaciones presenciales, falta, ¿no? Presenciales, y entonces ahí qué maravilla. Ahí hay un video y ahí sacan el hospital y sacan cómo la gente llegó y cómo le ayudaban y cómo la apoyan, y pues todo esto son esfuerzos desinteresados. Esto se habla de la se hacen oraciones. Sí, claro. No, y es un lugar precioso, la Sierra Tarahumara es un lugar precioso. El trabajo en el que yo estoy, lo único por lo que no me he podido ir es porque tienes que lograr tener un patrocinador, porque el que yo esté allá tiene un costo para la institución y yo tengo que cubrir esos costos, entonces necesito donativos, que los estoy pidiendo. Eso va a quedar resuelto y Dios sabe que si es para mí va a ser. Entonces, pero ese es el tipo de gente al que hay que ir a servir. Esa gente sí te necesita. Aquí en la ciudad tienen opciones, tienen miles y miles de médicos, pero esta gente que tiene que caminar 5 o 6 días para poder recibir una consulta y atender a esa gente, el nivel de satisfacción, digo, no me quiero poner muy espiritual aquí porque no es el contexto, pero la sensación que yo he tenido algunas veces en mi vida cuando practico medicina, de sentir que Dios me está usando para servirle a los demás, es una sensación que no se iguala con nada. O sea, no hay un placer mayor que ese. Eso, me imagino eso. Te iba a decir, deberían ser como los periodos de los soldados en el frente de batalla para los doctores, pero no sería igual si fuera obligatorio. Esto tiene que ser así, ¿no? Esto es un llamado. Hay gente que no, yo tengo compañeros que son extraordinarios médicos, extraordinarios, humanitarios, muy buenos, pero no tienen este llamado. No sé, probablemente sea por eso, probablemente por otras razones. No tienen el llamado, no lo han descubierto. El día que descubran el placer que significa servirle a los demás desinteresadamente, se van a dar cuenta que... Si estás casado, ¿pueden ir entonces en matrimonio, dice Luis? Sí, si se ve el matrimonio, les encanta que vaya el matrimonio, porque además, si se van en matrimonio, van a recibir también entrenamiento. Se lee mucho la Biblia. No es una cuestión fanática, no creen que les van a pedir que se inyecten nada, ni nada las de esto. Enseñanzas que algún día, digo, yo me dedico a estudiar la Biblia, también es otra de las cosas que hago, pero... se les da enseñanza de la Biblia para que entiendan el mensaje de Dios. Y justamente ayer en esta plática que tenía, les recomiendo un libro de Deepak Chopra en español que se llama, es algo que habla de Dios, no me acuerdo cómo se llama en español. Si quieres el título en inglés. Y ya lo trasladamos. Deepak Chopra es un libro acerca de Dios. ¿Y qué pasará con Dios? ¿O seguirá Dios? O algo así se llama. Y es un análisis desde el punto de vista de Deepak Chopra, que es un individuo. Deepak Chopra es un Ayurveda. Los Ayurveda, y eso lo puede platicar mucho mejor Laurita. La gente Ayurveda es la gente que vincula la espiritualidad con el sentido trascendente de su existencia, desde una perspectiva diferente. Y fíjense, el movimiento Ayurveda tiene 7 estados de razonamiento, y él dice, por ejemplo, en este libro nos explica Deepak Chopra, hay 7 diferentes tipos de dioses. O sea, es un mismo Dios, pero tiene 7 variantes. Y justamente si nos metemos a la Biblia y vemos, también la oferta que nos hace la Biblia de Dios son 7. Es el niño que se concibió en una mujer sin una relación sexual, ese es el 1. El 2 es el niño que crece y que se pierde y desaparece y luego aparece como adolescente o como hombre joven, ese es el tercer Dios. El cuarto Dios es el Dios que pone a caminar el mundo, su mundo, y da una enseñanza. El siguiente Dios es el Dios que decide entregarse a un proceso doloroso de aprendizaje y de entrega total. El siguiente Dios es el Dios que se muere en una dimensión física, y el último Dios, el séptimo, es el Dios que resucita.
Eso es lo que nos ofrece la Biblia, que es exactamente lo mismo que nos ofrece el Ayurveda, y curiosamente es lo mismo que nos ofrece la yihad islámica. La yihad tiene 7 yihads. Entonces, en fin, nos podemos sentar aquí a platicar de teología, que también es algo en lo que me gusta leer. No, eres un estuche de monerías. De verdad, doctor, qué bárbaro. Es un doctor en filosofía también. Les robo aquí acerca de mis... Pues aquí, no, hombre, nos podrían dar las 2 de la tarde aquí platicando contigo, mi doc. De veras, qué lujo, qué placer, qué honor conocerte, qué honor estar cerca de alguien como tú, mi doc. De verdad que engalanas este programa y que comparte siempre tus conocimientos, ya al compartir los conocimientos con todos nosotros, así de esa manera que haces altruista, siempre apoyando este proyecto desde un inicio. De verdad, ya eso está comprobado, tu calidad humana a toda prueba. Y ahora que nos anuncias esto, pues ahí estaremos pendientes de ti, mi doc, desde luego. Y transmitiremos ahí, desde África. Exactamente, ya estaremos haciendo enlaces desde allá, desde Mercy. Sí, como es alta tecnología el barco, el internet desde 100 megabytes por segundo, entonces no, hombre, pues hasta nos sobra. Sí, desde allá podemos hacer el programa. Así es. Querido doctor, de verdad, qué honor, doc. Okay. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, gracias por siempre, por esto, sí. Hoy con esta edición especial de disyuntiva, engalanados de verdad, de manteles largos, recibiendo aquí al doctor Frisby con este enorme, mucho que dar, una persona realmente que irradia toda esa energía, conocimiento y esa luz de verdad que tenemos nosotros el honor y de verdad la suerte de compartir y compartirla con todos ustedes. Gracias, amigos, gracias por esta plática, y todos aquí bien metidos, gracias, dice, gracias a usted, todos aquí agradecidos. Les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, doctor, desde luego, ahí en contacto, le admiro mil, dice Teresita, y ahí pendiente de seguirte. Varios de acá se van contigo, dice. Claro. Nos organizamos con mucho gusto, la delegación mexicana. Ándele, la delegación disyuntiva.